Hola amigos, bienvenidos a otro episodio, a otra historia de conversión. Hoy es un episodio muy especial porque en conmemoración, o no sé si se dice así, de esta semana, que es la semana de oración por la unidad de los cristianos, tenemos de invitada a una amiga que es evangélica. Vamos a escuchar su historia, vamos a conocer cómo ha sido su caminar con Dios y cómo ha sido también vivir la fe desde esta parte del ecumenismo. Entonces va a estar muy interesante, los invito a escucharlo completo. Y bueno, antes de iniciar, como lo he venido haciendo ya por algunos 2 o 3 episodios, el día de hoy les voy a recomendar una serie que espero que ya la conozcan, pero si no la conozcan, es un must. Y la serie se llama The Chosen, Los Elegidos en español. Es una serie sobre la vida de Jesús, pero es una serie, pues, no sé si ha habido otras series tal cual, creo que sí, pero esta es una serie que es diferente desde la producción, la manera de abordar la humanidad de Jesús. Y como testimonio personal, a mí me ha ayudado bastante a comprender muchas cosas, pero principalmente me ha ayudado mucho a comprender el contexto en el que vivía Jesús, cómo, o sea, por qué los fariseos actuaban así, cuál era el asombro con Jesús y por qué, ¿no? Toda esa parte me ayuda mucho a comprender la cosa que a veces leyendo la Biblia no es tan fácil si no tienes cierto conocimiento de la época. Y por otro lado, a mí me ha ayudado mucho a conocer a un Jesús que sí era completamente Dios, pero también era completamente humano. Esta serie me ha ayudado en esas dos cosas principalmente, se la recomiendo. Les dejo el link, es completamente gratuita y es a través de una aplicación que ellos mismos desarrollaron. Entonces eso también es muy cool. Y bueno, ya me tardé mucho. Los dejo con Angie y su historia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio. Creo que es el número 3 o 4 de este año, ya no sé. Pero es un episodio muy especial. El día de hoy nos acompaña Angie desde Costa Rica. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, Cele, muy bien, gracias a Dios. Pues, ¿qué tal? Qué bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias por darte el tiempo y por lo que nos vas a compartir. Estoy de verdad muy emocionada. Ya en algún momento escuché tu testimonio hace algunos años, pero estoy emocionada por lo que hoy vayas a compartirnos. Pero bueno, antes de iniciar, cuéntanos un poquito de ti para que sepan más o menos quién eres, a qué te dedicas, qué te gusta hacer. Claro. Bueno, yo soy Angie de Costa Rica, tengo 26 años. Bueno, ahorita trabajo y estudio. Estoy estudiando producción audiovisual y soy secretaria en un consultorio médico acá en Costa Rica. ¡Wow! ¡Qué cool! Sí. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, soy evangélica. Soy la mayor de 7 hijos. ¿Qué más? No sé, ¿algún hobby que te gusta hacer? Me encantan los volcanes, me encanta ir a visitarlos, me encanta caminar, me gusta correr, pero no he logrado hacerlo como mi hábito. Deberías venirte a Monterrey Me encanta unos la días, música. digo, una temporada. Sí. Acá hay mucha gente corredora. Totalmente. Sí. Sí, de hecho bueno, en el 2019 que tuve la oportunidad de ir, me encantó muchísimo, me encantó el agua azteca. Sí. Estoy muy feliz ahí, está increíble. Pues sí, así como a grandes rasgos, esa soy Esa es yo. Angie. Muy bien, pues ya más o menos se dan una idea de cómo es Angie, qué le gusta hacer y todo. La pueden invitar a pasear. Sí. Ay, me gusta el café, amo el café. Oh, Es un dato muy punto extra importante. para ti por ese comentario. Deli Café. Muy bien. Ni modo. Bueno, creo que sí conozco gente de Costa Rica que no le gusta el café, pero son raros. Excelente. Sí, no sé cómo Oye, viven Angie, sin el café.
pero bueno. Sí, exacto. No se vive bien sin el café. Pero bueno, no vamos a ahondar en eso, Sí, ¿verdad? sí. El día de hoy, pues, como mencionó Angie, y creo que es algo diferente a los 26 episodios que ya hemos grabado a la fecha, en que, sí, Angie, eres cristiana, pero eres de denominación evangélica, así se dice, ¿verdad? Exacto. Y la mayoría, o digo, todos los testimonios que hemos tenido hasta hoy han sido católicos o personas que son católicas. Entonces, sí, por eso me emociona mucho escuchar tu testimonio hoy. Entonces, quería que, como siempre, empezamos a darnos un poquito de contexto. ¿Cómo es que tú, no sé, naciste en la iglesia evangélica o fue una conversión así repentina de un día para otro? Cuéntanos. Claro, bueno, yo crecí en una familia católica. Mi abuelita era así súper, súper católica, este, tradicional, ¿verdad? Y mi mamá, mis tíos crecieron en un ambiente católico, ¿verdad? Ujú. Em, yo igual, pero fue como algo más como de mi abuela y de mis tíos, ¿verdad? O sea, no era como algo realmente mío, ¿verdad? Ok. Lo viví, Y, pero lo viví como de una manera como por cumplir, ¿verdad? O sea, como más que sí. todo para que mi abuelita no se enojara de que no iba a misa o de que no iba a las procesiones, ¿verdad? Incluso la primera comunión la hice, pero igual, ¿verdad? Fue Ujú. como, pues, para cumplir ahí con la checklist de mi Claro, claro. abuelita. Sí. Y pues así fue. Hasta los 13 años que estaba en el colegio y en segundo año del colegio y una amiga que tenía me invitó a su iglesia, era una iglesia evangélica. Yo en ese momento, Ujú. o sea, nunca había escuchado a los evangélicos ni nada por el estilo, no sabía qué eran. Solo ella me invitó a un culto de jóvenes y yo dije como, Ok. ah, sí, claro, ¿verdad? O sea, para ti, Y o todos iban a la iglesia católica y o ajá, eso sí, era todo. sí, sí, no, yo no sabía qué pasaba en el mundo cristiano. Y bueno, pues llegué y me gustó muchísimo, ¿verdad? Ahí fue como donde empecé a entender que Dios era un Dios personal, ¿verdad? En ese momento. Ahí fue como el Señor se presentó, ¿verdad? A mí Ujú. como ese Dios personal. Y así estuve, llegué a esa iglesia y me quedé ahí bastante tiempo, creo que como unos 3 años. Ahí fue, ¿verdad? Como donde empecé a dar como mis primeros pasos en mi caminar con el Señor. Ujú. Ahí empezó mi tiempo de servicio. Ujú. Serví en el Ministerio de Niños. Y así fue, ¿verdad? O sea, estuve como en muchos encuentros, que los encuentros son como retiros Ujú. de mujeres, de niños, de todo, ¿verdad? Ok. Y sí, así fue como por 3 años. Ok. Así Oye, estuve. y previo a eso, bueno, mencionabas que fue ahí en esa asamblea o en esa primera vez que fuiste al culto de jóvenes que tú te diste cuenta que Dios era un Dios personal. O sea, Ujú. previo a eso, ¿cuál era tu concepción de Dios? Digo, yo sé que eras apenas una adolescente, ¿verdad? Pero Sí. pues ya no eras una niña. Y con la enseñanza que tenías de tu abuelita y de, sí, pues sí, de tu abuelita principalmente, ¿cuál era Ujú. tu concepción de Dios? Ok, para mí Dios era como un Dios que está allá en el cielo, Ajá. ¿verdad? Que me mandó a ser obediente, que me mandó a cumplir los mandamientos eh, y a cumplir como una serie de cosas para agradarle. Eso era Ok. para mí Dios. Creo que algo importante, ¿verdad? A rescatar de esto es que a pesar de que era como
solo como cosas, ¿verdad? O sea, como una tradición, ¿verdad? O como algo a hacer porque me lo pedían. Creo que algo que inculcó mucho mi abuelita y mi mamá en mi corazón fue el temor a Dios, ¿verdad? Mm. A pesar de que no tenía claro que Dios era un Dios cercano y personal, que estaba aquí, que caminaba conmigo, ¿verdad? Sino que creía que estaba allá en el cielo y que me veía así, ¿verdad? Como, Angie, ¿qué estás haciendo? Te estás portando bien, ¿verdad? Pero igual tenía un temor hacia él, ¿verdad? Como un temor sano, un temor eh, con respeto, ¿verdad? Que creo Ujú. que fue lo que me ayudó en ese tiempo, como que no lo conocía realmente, lo que me ayudó como pues a mantenerme por lo menos lo más cerquita posible, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, que a lo mejor, o sea, pensándolo ahorita como lo cuentas, probablemente ese o esa enseñanza, ese temor y ese, pues seguir las reglas que para ti eso era Dios en ese momento, pues fue una preparación para que al momento de ir al culto de jóvenes, pues pudieras estar abierta, ¿no? A Ujú, recibir esta otra faceta de Dios, ¿no? De un Dios ujú, personal. Oye, y exacto. esa primera vez que fuiste, ¿tú recuerdas como qué fue lo que más te impactó o qué hizo que te quedaras o que quisieras seguir ahí? Fíjate que no tengo como un recuerdo así como exacto. Ok. Eh, pero sí algo que me cautivó mucho fue la música. Ujú. Eh, Como el tiempo de alabanza y de adoración fue algo que sí recuerdo que me impactó mucho y creo que fue una de las cosas que me hizo como quedarme, ¿verdad? Como decir, esto me gusta". Ok. Porque, como te digo, no recuerdo como ni el día, ni las actividades que hicimos o lo que se habló, ¿verdad? No Ujú. recuerdo tanto, pero, pero sí fue eso, como la parte de la música fue como ahí, como el toquecito de Dios Sí, en mi corazón. tocó la fibra. Sí, exacto. Y bueno, como les comentaba, ¿verdad? Ahí seguí por Ujú. 3 años y ahí di como mis primeros pasos. Yo creo que eh, es importante mencionar esto, ¿verdad? O sea, para mí mi conversión la voy como a dividir como en 3 pasos, o sea, como tres momentos importantes Ujú. en mi vida, ¿verdad? Hasta el momento, porque obviamente mi conversión sigue, ¿verdad? No Sí, se ha apenas son terminado. 26 años. Sí. Entonces, como el primer paso que di fue ese, ¿verdad? Pues el acercarme al Señor de esa manera, el conocerlo, ¿verdad? Eh, y según yo, pues estaba bien y toda la vida iba bien, ¿verdad? Ujú. Eh, en el 2011 yo tenía de ahí 16 años eh, y aquí es donde viene como ese segundo paso en mi conversión, ¿verdad? Ese segundo evento importante en mi vida y fue que ese año fue como, como que nos cayeron como las 7 plagas, ¿verdad? A mí y a mi familia. Fue un Ok. tiempo, o sea, fue un año bastante difícil, de muchas pruebas muy duras. Y empezó con que me diagnosticaron un cáncer, un Ujú. linfoma de Hodgkin. Yo estaba como, o sea, sabía qué estaba pasando, ¿verdad? O sea, cuando me diagnosticaron fue de la noche a la mañana, simplemente un día me sentí mal, me llevaron al hospital y me hicieron una serie de exámenes y me dieron el diagnóstico, ¿verdad? Wow. Eh, Según yo, eso solo le pasaba a uno cuando ya se estaba acercando a su vejez, ¿verdad? Sí. Entonces yo no entendía, yo decía, o sea, ¿cómo? Pero si tengo 16 años, ¿verdad? Recuerdo que Ujú. cuando me dieron el diagnóstico, este, bueno, en ese momento el Señor sí me dio como mucha fortaleza, la verdad. Pero una de las cosas que pensé fue, Señor, yo no me puedo morir. O sea, yo me muero o sea, ¿qué voy a llegar a decirte al cielo? O sea, no he evangelizado, no he hecho Wow. nada Ajá. por vos. O sea,
yo decía, no, no te he llevado a nadie, o sea, no le he dicho a nadie, ¿verdad? Según yo, como, no he convertido a nadie, ¿verdad? Claro. Este, y, y tenía como mucho miedo por eso, ¿verdad? Pero bueno, esto fue un proceso de unos 8 meses. Me pusieron quimioterapia y me pusieron radioterapia. Este, al mismo tiempo, mientras yo estaba con esto, ¿verdad? Nosotros estábamos viviendo eh, en la casa, o sea, bueno, como el terreno en el que estábamos viviendo era del pastor de la iglesia a la que asistíamos, ¿verdad? Ah, ok. Oye, Y, entonces, ujú, para este punto, no solamente tú estabas ya asistiendo a la iglesia, sino también tu familia. ajá, Oh, sí, correcto. ok. No me acuerdo en qué momento fue, simplemente yo fui a la iglesia y luego llegó mi familia, o sea, como mis hermanos y mis papás, ¿verdad? Ajá, ok, ok. Sí, perdón, me solté ahí eso. Sí. Y entonces estábamos nosotros viviendo ahí por unas situaciones ahí, ¿verdad? Para no hacerlo muy largo, pero estábamos viviendo ahí y justo en ese tiempo tuvimos pues un problema con los pastores de esa iglesia y no voy a entrar en mucho detalle porque pues en realidad no viene al caso, pero Ujú, sí tuvimos como o sea, como hay un problema bastante serio. ujú. Y no logramos como pues realmente hacer la paz. La situación se manejó un poco mal, ¿verdad? Entonces, pues ya así como mi castillito de cristal, ¿verdad? Que yo tenía de iglesia, ¿verdad? Ujú. Como ese lugar que yo sentía que era perfecto, ¿verdad? Y que yo estaba ahí y todo bien, se cayó, ¿verdad? Y bueno, como no logramos resolver, ¿verdad? El conflicto, ellos nos llaman un día. Yo venía de una sesión de tratamiento, ¿verdad? De quimio, y nos Ujú. llaman y nos dicen, bueno, ocupamos que desalojen la casa, ¿verdad? Nosotros, somos 9, en ese momento yo Wow, tenía sí. 16 años, mi hermana menor tenía 5, ¿verdad? Mi mamá no podía trabajar porque todos mis hermanos Sí, estaban no, pues muy sí. pequeños, ¿verdad? Solo mi padrastro trabajaba, pero o sea, la situación económica era bastante difícil. Ujú. Y o sea, nosotros simplemente era como, Jesús, ¿qué está pasando, verdad? O sea, allí con un cáncer y ahora nos quedamos sin casa, ¿dónde nos vamos a meter, verdad? este, Muy, muy estilo Job. Ah, me sí, sí, recuerda. sí, sí. Por eso les decía que fue como un año bastante difícil, pero Sí. ustedes no se imaginan la forma en la que nosotros pudimos ver al Señor. Y por eso es que fue como un momento muy importante en mi conversión, porque aquí en este momento, o sea, viviendo estas dos situaciones tan difíciles para nosotros, fue donde yo pude entender quién era Dios realmente. Pude entender, o sea, como ese Dios que yo veía, ¿verdad?, en el cielo y lejos de mí, ya bajó aquí a la tierra y conmigo, ¿verdad? Caminando Ujú. en estos dos momentos tan difíciles. Y ustedes no se imaginan, o sea, yo no les puedo explicar porque, o sea, este episodio se hace como de unas 3 horas, pero no les puedo explicar la manera en la que el Señor nos respaldó y estuvo ahí diciéndonos, aquí estoy, ¿verdad? Porque pues claramente nosotros no éramos como muy maduros en la fe, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Y teníamos como nuestra mirada puesta como, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? En la parte evangélica, en el pastor, ¿verdad? Ujú. Y cuando todo esto se nos cae, entramos en mucha confusión, ¿verdad? Como, ¿qué está pasando? ¿Verdad? O sea, ¿de qué se trata esta vida cristiana? ¿Verdad? Ujú. Entonces, todo esto se nos cae, ¿verdad? Y,
como que teníamos esta parte, ¿verdad?, de la vida cristiana que no nos estaba gustando tanto, pero también teníamos como por otro lado a Dios ahí, ¿verdad? O sea, fortaleciéndonos, sustentándonos, proveyendo, ¿verdad? O sea, estando ahí presente, ¿verdad? Ujú. Entonces, o sea, en serio, él, en ese momento, pues obviamente la situación económica de nosotros no era muy buena. eh, y les puedo, así, de verdad, les puedo, es que iba a decir bajar, pero no sé si ustedes me entienden cuando No digo sé si eso. se entienda. Presumir, les puedo Ajá. presumir de que nunca me hizo falta absolutamente nada. O sea, yo necesitaba obviamente pues una dieta bastante fuerte, ¿verdad? Necesitaba suplementos, necesitaba cuidarme muchísimo y todo lo tuve, todo. O sea, el Señor me proveyó para que tuviera mis frutas siempre, mi cereal, todo, ¿verdad? O sea, que tuviera una buena Ujú. alimentación, que lo que necesitaba para ir a la quimioterapia, ¿verdad? Que el transporte, que el que me recogieran, me trajeran a la casa, ¿verdad? Después, por otro lado, los efectos secundarios que se suponía que daba la quimio no me dieron, no se me cayó el pelo, ¿verdad? O sea, sí fue un momento difícil porque hubieron algunos efectos secundarios que sí me dieron muy fuerte, pero, Ujú. o sea, en serio, para lo que se esperaba que me iba a dar, o sea, fue todo lo contrario, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Y con respecto a esto, de que nos quedamos sin casa, eso fue como a finales de agosto del 2011 que nos quedamos sin casa. Una tía mía fue Wow. quien nos recibió en su casa y Ujú. viviré eternamente agradecida con ella por eso, porque era una casa pequeñita donde ella vivía con sus dos hijos y metió a 9 personas más, ¿verdad? Wow, Y sí. ya para diciembre de ese mismo año, nosotros ya teníamos nuestra casa construida y pudimos Para pasar diciembre, Navidad en nuestras 4 paredes o sea, 4 contentos. meses, 9, 3 ¿Cómo? meses, 3 meses después. Sí, ajá, Wow, wow. sí. Oye, Angie, y antes de que continúes, eh, ¿tú recuerdas en ese tiempo, o sea, por lo que dices, pero no sé si fue en ese momento, ves la mano Ujú, de Dios proveyente, ¿verdad? Pero ujú. tu relación con Dios en ese momento, ¿cómo era? Ante, pues ante esa dificultad, porque creo que muchas veces eso nos puede pasar, Ujú, desanimarnos, pues, ujú, pero no sé cómo era. Y ahorita que te decía, me recuerda a Job, me acuerdo, ujú, porque me acuerdo de cómo era su oración. Nunca dejó Job de orar a Dios, ¿verdad? Pero ujú, en los momentos difíciles era mucho de lamentarse y así. ujú, Me ujú. interesaría saber cómo tú vivías espiritualmente, cómo era tu relación con Dios en ese tiempo, en esos momentos. Vieras que fue muy curioso porque, o sea, no era de que yo oraba todos los días y que leía la palabra todos los días, pero el Señor en ese momento me llenó de tanta fe y de tanta confianza, Selene, que les puedo decir que nunca, nunca sentí miedo. Ujú. O sea, todo definitivamente lo hizo él y hizo que de alguna forma tuviera tanta fe, que me sintiera tan cerca de él, que o sí que lograba, ¿verdad? Como orar, como leer la palabra, ¿verdad? Y así. Pero en general fue un tiempo en el que me sentí tan cerca de él, en el que de verdad, o sea, con decirles que no tuve miedo, o sea, yo no recuerdo haber pensado que me iba a morir. Solo Ujú. como al inicio, cuando empezó todo, ¿verdad? Que no sabía qué estaba pasando. Y un Claro, el día, impacto de la noticia de un día ajá, para otro. y el día antes de la primera sesión de quimio fueron los únicos 2 días que yo recuerdo haber así como sentido miedo de, "Jue- chica, ¿verdad? Como, ¿será Ujú, que realmente voy a salir de esto? ujú. Pero de ahí en fuera, todo les puedo decir que me sentí súper cerca de él eh, y así, o sea, realmente sentía como él iba caminando conmigo y como Ujú. estábamos juntos en eso. Ok, wow. Y entonces ya para diciembre ya tienen su casa.
Ujú. Sí, Ya. obviamente pues le faltaban muchos detalles, ¿verdad? Y todo, pero en 3 meses ya teníamos dónde vivir, ¿verdad? Este, y bueno, después de esto ya empieza como bueno, pues gracias a Dios el tratamiento funcionó. Solo estuve esos 8 meses con quimio. Yo empecé Ujú. en marzo, terminé en octubre del 2011 con la quimio y luego en diciembre empecé con la radioterapia. La radioterapia sí Ujú. era como todos los días, entonces fueron 22 días de radioterapia y listo. Gracias a Dios el tratamiento funcionó desde el inicio y fue Wow. solo de ese año y ya luego vinieron como, tipo, seguir en citas de control y así, ¿verdad? Pero ya para el Ujú. 2012 yo pude seguir con mi vida normal. Em, Wow. y sí, sí fue, Qué bueno, padre. realmente le doy muchas gracias a Dios por eso. Y, Sí. y ya, o sea, yo seguí como, yo esperaba, ¿verdad? O sea, que después de esto mi vida, ¿verdad? Fuera, o sea, como que esto me catapultara, ¿verdad? O sea, yo me imaginaba como dando mi testimonio como en estadios, como en muchos Bu- lugares, en muchos Bueno, es algo países, así. ¿verdad? Y fue como, no, o sea, ya pasó, yo tenía que volver o sea, retomar mis estudios. Em, Ujú. ya estaba, creo que ustedes le llaman prepa, si no me equivoco. Ujú. Previo a Eh, la universidad. ajá, sí, sí. Sí. Ujú. Entonces, ya tenía que volver, ¿verdad? Y entonces, ese año, ya, ¿verdad? Como de 2012 a 2014, que ya yo termino el colegio y todo, ¿verdad? Fueron años Ujú. de tratar de recuperarnos, ¿verdad? Con respecto a la parte denominacional, ¿verdad? Eh, Ujú. nosotros duramos como 5 años sin ir a una iglesia, eh, Mm. sin tener O sea, como, después del problema que tuvieron con estos pastores, ajá, ya dejaron de asistir a sí, cualquier iglesia. Ok. ajá, exacto. Yo iba de vez en cuando como una amiga mía del colegio, me invitaba, ¿verdad? Y iba, pero me costaba mucho, fue, fue bastante difícil, la verdad, como volver a retomar todo y volver, Sí. más que todo, como a tener confianza, ¿verdad? Ujú. Este, también fue un tiempo en el que, o sea, como había tenido como esta cercanía con el Señor, yo decía, ok, me fallaron, o sea, el ser humano me falló, pero Dios no, ¿verdad? Entonces, Ujú. yo le decía al Señor como, o sea, sosténme, ¿verdad? Yo le decía a Él, porque, o sea, no me congregaba, no tenía amigos que fueran cristianos, que estuvieran cerca mío, ¿verdad? O sea, solo éramos mi familia y yo, ¿verdad? Ujú. Y pues todos estábamos pasando por lo mismo, ¿verdad? Em, entonces, yo realmente ese tiempo fue de orarle, ¿verdad? Y de pedirle al Señor cada vez que podía, ¿verdad? Como sosténme, no permitas que me aleje de vos, no permitas que me aleje de vos. Empezó él a tratar conmigo sin yo darme cuenta, ¿verdad? Como a mostrarme cosas, Ujú. cosas que, digamos, como a decirme, ok, Angie, esto sí, sí es como bíblico, ¿verdad? O sea, sí es una enseñanza que está de acuerdo a mi palabra. Y otras cosas que me enseñaba como, no, esto no está bien, ¿verdad? Eh, Ujú. porque sí, sí, o sea, como, sí me enseñaron mucho como igual, religiosidad, ¿verdad? Como, por Ujú. ejemplo, no podía como escuchar música secular, ¿verdad? Ujú. No podía como, o sea, como no se veía bien si yo compartía con amigos que no fueran cristianos, ¿verdad? Cosas así. Ok. Entonces, Ujú. que me habían enseñado, ¿verdad? Y otra de las cosas, de así, ¿verdad? Importantes que, o sea, sí, que el Señor me mostró, pues que no era cierto, ¿verdad? Era que me enseñaron que el ser evangélico era lo que salvaba,
¿verdad? O sea, era lo que me daba pase al cielo. Y no, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas fue lo que el Señor me fue mostrando en ese tiempo en el que, en los días en los que lograba orar, ¿verdad? Y decirle, hey, aquí estoy, ayúdame, ¿verdad? Quiero seguirte. Sí. ¿Verdad? Entonces fueron varios años así, hasta como finales del 2014, ¿verdad? 2015 ya yo logro, o sea, termino el cole y entro a la universidad. Y pues yo entré a estudiar a una universidad pública que se llama la UCR, Universidad de Costa Rica, y entré a estudiar geología. Recuerdo que yo le oré demasiado a Dios, Señor, por favor, ¿verdad? O sea, porque obviamente yo no me sentía tan fuerte espiritualmente, iba a entrar a una universidad, ¿verdad? Yo tenía como, como la idea de que en la Universidad de Costa Rica era ateo y yo iba a ser la única cristiana, ¿verdad? Ajá. Y también tenía mucho miedo porque era una ciencia exacta, ¿verdad? Y yo decía, yo no me quiero hacer atea, ¿verdad? O sea, yo no me quiero alejar del Señor, no quiero dejar de creer en el Señor. Entonces, hice todo el proceso para Oye, entrar. Ajá. y antes de seguir, ¿pero por qué escogiste esa carrera? Bueno, porque en realidad no había como nada que me gustara y yo decía como, ay no, yo no quiero, no me gusta la mate, no me gusta nada administrativo, no me gusta, o sea, la parte de salud me gusta, pero no tengo como eso, ¿verdad? Ajá. Para poder como atender a alguien, o ver demasiada sangre o así. Ajá. Después, la parte social, yo era una persona muy tímida, entonces yo decía, no puedo escoger ninguna, nada social, ¿verdad? Entonces yo empecé Ajá. como a buscar y encontré geología, en verdad, que a mí siempre me ha gustado demasiado la naturaleza, ¿verdad? Y todo. Y empecé a ver como de qué se trataba y así. Y me gustó, me llamó la atención y Ok. dije, no, sí, voy a estudiar esto. Tenía mucha mate, pero dije, Ok. ay, no importa, yo puedo. Ajá. ¿Verdad? Ok. Entonces, por eso fue que la escogí. Y yo le pedí mucho a Dios, ¿verdad? O sea, yo le dije, Señor, realmente si esto no me va a alejar de vos, que entre a la U, ¿verdad? O sea, que entre a esa carrera y si no, pues que no entre. Aquí funciona como nosotros le llamamos un corte, ¿verdad? Cada carrera tiene como un puntaje para poder entrar. Ok. Y ese año geología quedó en 528 y yo me había sacado en el examen en 529. Entonces así como Oh, no. Por apenas. un. Ajá. Ah, ok. O sea, Y sí entonces, pasaste. ajá, sí, porque había que tener quinientos más de veintiocho lo era el que... mínimo. Ajá, Ya. Ah, exacto, ok. exacto. Entonces, resulta que y ya, yo entro, ¿verdad? Y yo, bueno, es de Dios, ¿verdad? Entré, no sé qué. Y, y aquí es donde ya empieza, no sé, empiezo como a encontrar un oasis, ¿verdad? O sea, era como, estaba llegando, o sea, estaba terminando el tiempo de desierto y estaba llegando al oasis. Entro a la universidad, hubo un día que era como, la inducción a la carrera, ¿verdad? Y ahí llegábamos como todos los que habíamos entrado ese año a Geo, ¿verdad? Y no sé qué. Y ahí conozco a una muchacha que pues ahora es una de mis amigas más cercanas, ¿verdad? Y resultó ser que era cristiana. Y yo como, ¿qué? Hay una cristiana, además de, ¿verdad? Estoy No sola en soy la este mundo. única. Y entonces, o sea, hicimos clic, empezamos a hablar mucho y todo, y ya nos hicimos amiguitas. Este, Ajá. y una semana, digamos como la primera semana de clases en la UCR, se llama la semana de bienvenida, y ahí como que no hay clases, ¿verdad? Todo es como Ajá, sí, muchas sí. actividades y cosas así. Y resulta que estábamos como, nosotros le llamamos el pretil, que es como ahí como la parte
central de la U, digamos, donde todo el mundo se sienta y conversa y comparte, y, ¿verdad? Y ahí estaban como varios stands de grupos y de cosas que tiene la U. Y resulta ser que veo un que tiene como un símbolo cristiano, o sea, tiene un pececito y una cruz. Y yo, ajá, obvio es eso, no puede ser tacos de... Entonces, ya andaba con mi amiga y le dije como, hey, vamos, acerquémonos, ¿verdad? No sé qué. Y ya nos dieron como el papelito con la información, no sé qué. Entonces, ya yo realmente me intereso mucho por este grupo, ¿verdad? Y yo como, está interesante, ¿verdad? Se reunían, se llama SEM, que significa Cristianos en Marcha. Y se reunían los viernes a las 7 de la noche. Pero yo tenía laboratorio de química a esa hora. Salía a las 7:30. Entonces, yo les escribí, ¿verdad? Para ver si se reunían otro día, ¿verdad? Me dijeron que no, porque no importaba, que llegara tarde, ¿verdad? No sé qué. Ellos se reunían en una casa que está cerca de la universidad. Entonces, pues me animé y fui. Y llegué tarde. Y llegué justo como al tiempo, así, ¿verdad? Estoy diciéndoles que yo no conocía nada de esto ni nada por el estilo, solo llegué y ya. Y cuando llegué estaban en el tiempo de oración y no les puedo explicar, la verdad. Anteriormente yo había tratado de ir a iglesias y todo y eso que había sido para mí el tiempo de alabanza y de oración ya no lo era, ¿verdad? Y al llegar a ese tiempo justo de oración, donde puedes sentir al Señor, pero así increíblemente, donde puede tener un rato de oración como hacía años no lo tenía, ¿verdad? Para mí fue demasiado significativo. Y ya, o sea, terminó como el tiempo de oración, ¿verdad? Fue un tiempo muy rico de oración y ya, ¿verdad? Fue como, ya luego venía como un tiempo de compartir y no sé qué. Yo empiezo a conocer a un montón de gente, a hablar con un montón de gente y yo decía como, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién es esta Angie que con costos si le hablaba a su familia? ¿Verdad? Wow, ok. Sí, entonces, de hecho, ese día salí y yo decía, Jesús, ¿qué acaba de pasar? O sea, ya acabo de hablar con un montón de gente, ¿verdad? Al inicio estaba como, así como muy apartadilla y calladilla. Y en eso llegó Patty. Patty en ese tiempo estaba haciendo un año de misión aquí en Costa Rica. Ella es de Acapulco. Pati Sotelo. Sí, Pati Sotelo. Y ella como que se acercó a mí, empezó a hablar conmigo, y ya llamó como a otras muchachas, ¿verdad? Y se acercaron y empezaron a hablar conmigo, no sé qué. Y así fue, ¿verdad? O sea, llegué ahí, me sentí muy bienvenida, sentí al Señor, ¿verdad? Sentí al Señor renovarme. Y llegué con sed y el Señor me recibió ahí con un buen vaso de agua, ¿verdad? Y, y así fue, ¿verdad? O sea, me gustó muchísimo el grupo. Seguí yendo. En una de esas reuniones, o sea, seguía yendo, pero igual llegaba tarde, ¿verdad? Por la U. Y en una de las reuniones, recuerdo que dijeron que iban a hacer misiones, ¿verdad? A mí siempre me habían llamado mucho la atención las misiones y el servicio y todo en general, ¿verdad? Y obviamente pues llevaba mucho tiempo de no servirle a Dios, de verdad, de no estar en nada así. Y yo escuché misiones, ¿verdad? Y cuando dieron el anuncio fue como, nos vamos a ir 4 días a Upala, que es como un lugar así que queda como lejos, tiene varios pueblitos. Y entonces yo, o sea, me llama demasiado la atención y yo me apunto, ¿verdad? Y aquí es donde quiero meter el tercer paso en mi conversión, ¿verdad? Yo me apunto
a ir a esas misiones. Yo solo tenía como 2 semanas de haber llegado a este grupo. Y resulta que me apunto y era para misiones de Semana Santa, ¿verdad? O sea, como, para mí simplemente era como, de Semana Santa, para mí era como, de una semana de vacaciones, digamos, yo no era como que Sí. realmente Y, lo y, celebrara y o si algo así. conocías, o sea, si sabías el trasfondo pues por el contexto en el que creciste, me imagino, pero no lo Mm, celebrabas. Ajá, De hecho, esa exactamente. siempre ha sido una duda para mí, si los cristianos protestantes, ay, no sé si es el término correcto, pero que no son católicos, celebran estas fechas. Porque, Bueno, digo, porque es Jesús, ¿no? El centro de nosotros, todo. o sea, como en el lugar en el que crecí, como que Ajá, sí se habla, ¿verdad? Un poco, pero no tenemos como celebraciones muy específicas, o bueno, no al menos en la iglesia en la que yo crecí, ¿verdad? ok, Este, ok. no, o Pero sea, sí es como como que en esas semanas, al menos sí se menciona sobre. sí, ajá, sí, correcto, Ok. sí, totalmente, o sea, se cree que es el tiempo, ¿verdad?, del Señor y de su crucifixión, etcétera, pero no es como que nosotros Ujú. realmente lo, lo vivamos, ¿verdad?, como demasiado, Ajá, o que tengamos ok. como ustedes lo tienen, ¿verdad?, como celebraciones ya muy palpables y exactas, y, Ujú. ¿verdad? Entonces, Sí, sí. resulta que, pues yo me apunto y ya, ¿verdad? De hecho, me acuerdo que mi mamá me dijo como, Angie, usted se va a ir 4 días con un montón de gente que acaba de conocer. Y yo, Ujú. cierto. No importa. Y entonces, ya, me fui. Pero yo no sabía que eran misiones de Semana Santa. ¿Me explico? Ah, ok, Yo sí. no Tú solo sabía que escuchaste era. misiones y va. Ajá, exacto. Yo escuché misiones y lo demás lo dejé de escuchar. Y cuando ya estábamos ahí, nosotros nos fuimos un sábado. La idea era que fuéramos sábado y volviéramos martes. Y entonces ya estábamos ahí, llegamos al pueblito y todo. Y entonces íbamos con Lucho y con Luis Arce, uno de los siervos. Ujú. Y entonces él ya nos sienta y, ¿verdad? Y nos empieza a explicar lo que vamos a hacer y yo como, ya entiendo, Oye, Angie, y entiendo pausa, qué es pausa. esto. O sea que antes de esto, tú no sabías que estabas conviviendo con personas que No, también eran católicas. Wow, no, wow, eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Pero bueno, continúe y luego ya te sí, hago más preguntas sobre eso. sí, entonces, o sea, yo creo que en algún momento hablamos porque ellos me preguntaban, ¿verdad? Como, di, ¿qué pex con usted, Angie, verdad? O sea, como, ¿qué, verdad? Sí, es que católica, evangélica, no sé qué. Ajá. Y yo en realidad no lo tenía claro, o sea, yo decía, di, en teoría soy evangélica, pero pues no voy a culto, entonces no sé qué Ujú. soy. Y Cristiana, o sea, entonces, creías en Cristo. sí, exacto, eso era lo que tenía seguro. Em, y pues ya yo estoy ahí, ¿verdad? Yo simplemente, o sea, como sí me preocupaba algunas cosas, o sea, como que yo decía, híjole, ¿verdad? Em, no sé qué voy a hacer aquí, ¿verdad? Ujú. Pero luego simplemente como me traté de tranquilizar lo más posible, ¿verdad? Y listo. El domingo, que era el domingo de Ramos, estábamos en una procesión, ¿verdad? Bueno, en una procesión. Ujú. y, y era así, o sea, era como o sea, es un pueblo muy, así como de clima caliente, estaba haciendo demasiado sol, aquel montón de polvo por todo lado, ¿verdad? Y Ujú. estábamos en una procesión, ¿verdad? Y yo estaba realmente muy intranquila y aquí voy a ir como aclarando algunas cosas, porque a mí me habían enseñado pues que todas estas cosas, ¿verdad? Que las procesiones o que, ¿verdad? El hacer este tipo de cosas eran malas, ¿verdad? Ok. Ujú. Entonces, yo estaba ahí y yo tenía, o sea, tenía toda una lucha en mi mente, ¿verdad? Y yo le decía, Claro, Señor, claro. Señor, o sea, necesito que me aclares si esto realmente está bien o no, ¿verdad? O sea, aclárame. Y entonces el Señor simplemente me pone a ver a toda la gente que estaba, ¿verdad?
o sea, eran niños, adolescentes, señoras, señores, ¿verdad? Caminando bajo aquel sol, ¿verdad? En una procesión y eran personas de bajos recursos. Y en ese día y medio que yo había estado ahí, ellos nos habían ofrecido lo poco que tenían, ¿verdad? O sea, sus casas, su comida, ¿verdad? Y entonces el Señor me pone a ver esto, ¿verdad? Y él me dice, míralos, o sea, y lo que me empieza a decir, o sea, yo, o sea, este Dios de amor que me he mostrado a ti, o sea, sí, como la forma en la que me he mostrado a ti, ¿crees que voy a condenar a las personas solo porque hacen algo? ¿Verdad? Y yo Wow. decía, no, o sea, ¿verdad? Yo le decía, no, es que Wow. vos sos un Dios de amor y esta gente está aquí por amor a ti, ¿verdad? Entonces ahí fue como donde todo se acomodó, ¿verdad? En mi cabeza. Sí. El Señor me llenó de demasiada Wow. paz y pude seguir disfrutando de las misiones. Este, y recuerdo que fuimos a varios pueblos y di el testimonio en varias misas, digamos, de lo que el Señor había hecho en ese tiempo de enfermedad que tuve, ¿verdad? Este, y, y fue un tiempo tan rico en el que el Señor me dio tanta paz y me aclaró, ¿verdad? O sea, la forma en la que Él nos ve. Y ahí fue donde empezó mi vida ecuménica, ¿verdad? Donde yo empecé a entender que católicos y evangélicos somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? O sea, que somos de los mismos, que vivimos nuestra fe de forma diferente, pero que creemos en el mismo Dios. Y no tenemos por qué vernos como, ¿verdad? Como de otra clase, por decirlo así, ¿verdad? O sea, somos de los mismos. Y, Claro. y ahí empezó, ¿verdad? Esta vida ecuménica y, Wow. y esto fue, y obviamente, pues muy crucial para mi conversión, ¿verdad? Porque es aquí donde yo empiezo a entender un poco más el diseño del Señor, ¿verdad? Em, y empiezo como a tener más paz y más libertad, ¿verdad? O sea, porque como les comentaba al inicio, vengo de una familia católica. Entonces, yo decía, es que tengo que decirles, tengo que salvarlos, decía yo, Sí. ¿verdad? Cuando estaba Sí, adolescente, de sí. hecho, exacto. Te iba a preguntar y se me pasó y dije, no, ya no me voy a regresar. Pero tu abuelita, ¿qué dijo cuando Mm, te No, eso empezaste a fue ir a... cuando nosotros empezamos a hacernos evangélicos, es así como asistir a culto. Al inicio Ajá. teníamos que escondernos, o sea, salíamos así como Wow. calladitos, que nadie nos viera, porque tras de todo vivimos eh, cerca de mis tíos y en ese Ajá. tiempo mi abuela vivía con nosotros, ¿verdad? Y bueno, en nuestra casa O no, s- pero cerca. ok. Sí. Dije, ¿cómo le Es que hacían? Ok. no, 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 o sea, como ahí cerca de nuestra casa. Eh, Ajá. Mi abuelita ya murió el año pasado, Ok. en junio. Ok. Y y nosotros, o sea, teníamos así como que si nos veían salir, era como, vamos a ir por ahí, hacer unas compras y así. Y recuerdo que Wow. mami llevaba la Biblia y era como, esconda la Biblia, que no la vea. Y todo era muy Porque los así, como, católicos no llevan Biblias. sí, Ay, no. Wow. entonces, sí, o sea, como, y bueno, no recuerdo muy bien, sé que mi abuela cuando ya se dio cuenta así se enojó. Ujú. De hecho, bueno, tengo hermanos gemelos, pueden invitarlos aquí a Spotlight a que cuenten su historia, porque Ok. los gemes tienen ahí, su historia em, con esto bueno, la cuestión es que ellos empezaron a hacer la primera comunión igual, ¿verdad? Por mi abuela. Ajá. Entonces estaban Ok. yendo como a catequesis y así. Y la cuestión es que ellos le dijeron al padre que ellos no eran católicos. Entonces, cuando se fueron a confesar, y entonces el padre llamó a mi mamá y le dijo que no, Ajá. que él no iba a darle la primera comunión, que él prefería Wow. en unos años sentarse con dos buenos pastores a,
a que fueran católicos que realmente no lo vivieran. Entonces, Wow. sí, mi abuela también casi le da algo cuando el padre mandó a Sí. llamar a mi mamá. Pero sí, Casi lo excomulga. exacto. Pero no, Oye, ¿y luego, tu familia, ajá, tus hermanos continúan en la iglesia? sí, ajá, sí, 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 sí. Ok. A mis hermanos y a mis papás les costó un poco más volver, pero ya, gracias a Dios, ya están, y ya son casi que el staff de la iglesia en la que están. Sí, Sí, ahí todos entonces se están. incorporaron a otra iglesia y ya, Ajá, ya tiempo sí, después. sí, Ok, sí, gracias a ok, Dios ya va. logramos superar esa etapa y bueno, yo más o menos. Pero bueno, la cuestión es que sí, al inicio fue muy difícil para mi familia, pero no, ya luego ahí fuimos poco a poco acomodándonos, ¿verdad? Y respetándonos unos a otros. Ujú, Y tanto así que el año pasado que murió mi abuelita, nosotros, o sea, como pudimos estar como en la vela, ¿verdad? ujú, Pudimos apoyar en el novenario y ujú. cosas así. Entonces ha sido muy Wow. bueno porque hemos podido como vivir eso con ellos y poder compartirlo, ¿verdad? Claro. Y tú, Angie, pues fuiste expuesta de alguna forma al ecumenismo dentro de SEM, dentro de este grupo. Ajá, sí, ¿Cómo? O correcto. sea, yo he escuchado en teoría del ecumenismo, ¿verdad? Y sé que la Iglesia Católica está, sí, el ecumenismo, pero hay ni formas y así, ¿verdad? Pero Claro. nunca lo he, creo, vivido así tal Ujú, cual ujú. de convivir en un ambiente. ¿Cómo es? Así, platícanos cómo se vive ahí, cómo lo Bueno, vives la tú. verdad es que en, no sé cómo explicarlo así como bien, pero la verdad es que nos mantenemos nos centramos como en la parte que nos une, ¿verdad? Y Ujú, nos centramos en el Señor. Entonces, como así como cosas prácticas, ¿verdad? Y algo que admiro mucho, ¿verdad? De mis hermanos católicos con los que comparto en este grupo es que una de las cosas que hacen es como al inicio de una oración, si estamos en el contexto, ¿verdad?, de este grupo de SEM, ujú, no se persignan, ¿verdad? ujú, Por respeto a nosotros los evangélicos. Eh, ujú. y, mm, y pues sí, básicamente es como eso, en los retiros, ¿verdad? O sea, como no es como que se reza el rosario pero que se haga ya como meramente las prácticas católicas, ¿verdad? Sino que se Ujú, trata de mantener lo más neutral, por decirlo así, posible, ujú. ¿verdad? Y así ha sido, la verdad. Yo he recibido muchísimo respeto de mis hermanos católicos. En este grupo la mayoría son católicos, habemos poquitos evangélicos, habemos. Ujú, este, ujú, y sí, así ha sido, o sea, nos mantenemos ahí, ¿verdad? Y empezamos como a buscar también como eh, lo que, lo que nos puede ofrecer el otro, ¿verdad? ok. Como por decirlo así, Ujú, lo que más nos sirve, ¿verdad? O sea, por ejemplo, mis hermanos católicos, yo sé que si yo quiero poner una canción evangélica, por decirlo así, ¿verdad? O sea, no sé, como de Hillsong o algo así, ellos ajá. no se van a oponer, ¿verdad? Y más bien lo Ujú, disfrutan. Y al igual yo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, algo que a mí me ha gustado muchísimo es cuando hablan de los santos, ¿verdad? ujú. Este, a mí eso o sea, me ha enriquecido increíblemente el aprender de los santos, ¿verdad? El ver sus vidas, eh, cómo lograron la santidad, ¿verdad? Entonces Claro. creo que ha sido de esa manera como lo Wow. vivimos y como podemos realmente bendecirnos los unos a los otros en medio del respeto y de vernos como
de los mismos, ¿verdad? O sea, creo que la clave está en eso, ¿verdad? Vernos, somos cristianos, que simplemente vivimos al Señor de formas diferentes, pero somos de los mismos, ¿verdad? O sea, somos hermanos. Claro. Entonces, así ha sido como lo hemos vivido. Ok. Oye, Angie, y no, mi intención para nada es entrar en controversias o algo así, pero sí conocer tu experiencia. Tú, Angie, tú personal, ¿tú cómo lidias con las diferencias? O sea, yo sé que obviamente no, supongo, no se ponen a debatir en las reuniones, supongo, ¿verdad? Pero tú en lo personal y también teniendo un contexto católico hasta cierto punto, sé que hay personas que toda su vida a lo mejor han sido evangélicas, pero tú tienes esta peculiaridad, ¿no? ¿Tú cómo lidias con las diferencias? Creo que el Señor me ha ayudado, ¿verdad? Bueno, como vos decís, o sea, meramente yo, ¿verdad? Angie y el Señor. Sí, sí. Ha sido el entender que no está mal. Creo que una de las cosas que, que nos cuesta con lo de las diferencias es eso, ¿verdad? Como no vemos como diferencias, sino es que lo vemos como algo malo, ¿verdad? O sea, como si, lo voy a decir así, o sea, como si lo que hacen los católicos está mal, ¿verdad? Entonces, como no, es que hay que corregirlos, ¿verdad? O no, eso no es bíblico, o no, eso no es de Dios, ¿verdad? O sea, el entender, o sea, el Señor a mí me ha hecho entender que, o sea, no está mal, es simplemente Ok, una forma de vivir al es Señor. diferente. Ajá, exacto, y Ah, que wow. ahí está el Señor. O sea, una de las cosas que para mí fue impresionante y que ha sido así crucial es el Santísimo. En el 2019 que estuve ahí en Monterrey, en la casa de, de las cosas que De tienen las cosas, sí. el que Hermanas tienen consagradas, por favor. sí, perdón, sí, de las hermanas cosas, lo siento, perdón. Em, el que tienen, o sea, como los tiempos de oración que tienen al Santísimo, ¿verdad? Y el yo poder estar ahí. Y usted no se imagina, Cele, cómo, o sea, yo estaba ahí y yo lo veía y yo era como, wow. O sea, en serio, Wow. o sea, el Señor realmente tocaba mi corazón y, y eso no me impedía, ¿verdad? O sea, eso no me impedía poder tener un buen pacto de oración con el Señor o estar ahí con ustedes, ¿verdad? En mi pacto de oración. Este, y, y otra de las cosas es, muchas de mis amigas y muchos de mis amigos que son un ejemplo para mí, ¿verdad? O sea, que son cristianos verdaderos, que son discípulos del Señor, su conversión fue por medio del Santísimo, ¿verdad? Ahí fue como el inicio de su conversión. Y muchísimos testimonios que he escuchado, ¿verdad? De gente que realmente son cristianos, ¿verdad? O sea, que su vida refleja al Señor. Entonces, yo digo, ¿cómo el Señor no va a estar ahí? ¿Verdad? O sea, ¿cómo? No, o sea, no me cabe eso en mi cabeza. Entonces, así ha sido como yo he podido aceptar como las diferencias que tenemos, porque dejé Ok. de verlas que están mal. O sea, es que no están mal, es simplemente la forma que tienen los católicos de vivirlo, ¿verdad? ¿Y quién soy yo para decir si eso está mal o no, ¿verdad? Entonces, eso ha sido, ¿verdad? Obviamente, pues mi contexto ha sido, digamos, mi contexto ecuménico ha sido con católicos, ¿verdad? O sea, católicos y evangélicos, pero pues obviamente me imagino que hay... eh, me imagino, no, o sea, hay otras denominaciones, ¿verdad? Diferentes, Sí, pero pues obviamente mi contexto ha sido así, ¿verdad? Con los católicos. claro. Y así ha sido, la verdad, Wow. para mí ha sido muy rico, muy rico Sí. y he salido muy bendecida. De hecho, bueno, o sea, como por todo eso que pasó en mi vida, ¿verdad? Eh, a mí me ha costado mucho, ¿verdad? Como retomar mi vida
denominacional. Ajá. Y bueno, yo sigo en este grupo, ¿verdad? Este grupo pertenece pues a una comunidad que es internacional y Ujú. soy miembro de esa comunidad e igual, ¿verdad? O sea, somos ecuménicos, entonces se nos pide que yo como evangélica, ¿verdad? O sea, asisto a esta comunidad y todo, pero no significa que si ya fui a la asamblea de esta comunidad, ya fui a culto, ¿verdad? E igual Ujú. para los católicos, ¿verdad? O sea, cada quien tiene que vivir su parte denominacional, ¿verdad? Ujú. Este, Claro. y, y yo al inicio era como, no, pero si para mí una asamblea de la comunidad es igual que el culto, ¿verdad? Porque digamos que tiene como Sí. un formato parecido. Ajá. Entonces, eh, Es ellos, cierto, no ¿verdad? había pensado Como, en eso. ujú, Digo, la me misa como que es, decían, sí tiene sus ritos muy marcados, ajá, pero exacto, exacto. cierto. Sí, entonces era como, no, Angie, pero usted tiene que ir a su culto. Y yo, ay, Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y Sí. estos 4 años en los que he estado en esta comunidad ha sido una lucha constante por poder volver a vivir y a encontrar esa riqueza en mi parte eh, denominacional, ¿verdad? Ujú. Y algo que a mí me ha ayudado mucho es el celo que tienen ustedes por la misa, ¿verdad? Y por Ujú. asistir y lo importante que lo ven. Entonces, eso ha significado muchísimo y ha sido una de las cosas que el Señor ha usado para empuncharme, ¿verdad? Como para decirme, Angie, vamos, vuelva, ¿verdad? Sí. Encuentre ese celo por su culto, ¿verdad? Y yo he entendido que no es como solo como por cumplir, ¿verdad? O porque es lo que se me pide, no, sino que es como de ese momento con el Señor, ¿verdad? O sea, el entregarle Ujú. ese tiempo a Él, como esa cita con Él, ¿verdad? Ujú. Entonces, mis hermanos católicos son los que me han ayudado a mí a buscar, ¿verdad? Y cuando no quiero hacerlo, ¿verdad? O sea, como volver a tener ese amor, ¿verdad? Por mi vida de iglesia y a tener el Ujú. concepto claro de lo que significa, ¿verdad? Ir al culto o ir a misa, Claro, ¿verdad? Que es ese tiempo con el Señor. Entonces, claro. así ha sido como he vivido, ¿verdad? Este tiempo y esta parte del ecumenismo y Ujú. por eso ha sido tan crucial para mi conversión, ¿verdad? Porque me ha Claro. permitido volver, ¿verdad? Al Señor y a Ujú. vivir una vida no solo por cumplir, ¿verdad? Ahí la checklist, sino Ujú. a vivir esa vida plena que el Señor quiere que viva, ¿verdad? Claro. Sí, y me encanta, o sea, me encanta esta parte testimonial que mencionas sobre el cómo te ayuda, cómo se ayuda mutuamente los católicos y los evangélicos conviviendo, ¿no? Ujú, Fijándose en lo que une, pero también fijándose en las diferencias y cómo eso te ayuda. O sea, lo que ujú, mencionas de los santos y de la devoción a la misa. Wow, o sea, gracias por compartir eso, porque desde una perspectiva, o sea, desde este lado, no me lo imaginaba así. Y bueno, a lo mejor quienes nos están escuchando también les ayuda a, pues a ver esto. Y otra cosa que me llama mucho la atención de cómo esto ha sido parte de tu testimonio, creo que también te ha permitido conocer esa parte de Jesús, ujú, de la unidad, ¿no? ujú, Y ujú, la oración que hizo en el huerto, porque fuéramos un cuerpo unido, me encanta como lo ujú, mencionas, todos somos parte de ese mismo cuerpo, ujú, te ha permitido conocer esa, lo voy a decir así, pero no sé si así se diga, pero esa dimensión de Dios, pues, esa ujú, dimensión ujú. que sobrepasa las diferencias y tal vez Sí. las maneras en las que diferentes personas han interpretado lo que Dios quiere que hagamos o cómo le rindamos Ujú, culto. Pero qué padre que tú, pues, has ujú. podido conocer esta dimensión
No manches, muchísimas gracias por compartirlo así. No, Sí, con todo gusto, sí. la verdad es que todo, en realidad toda la gloria es para el Señor, ¿verdad? O sea, Él se ha placido en mostrarme esto y, y le doy gracias a Él por todo, en realidad, por todo esto que me ha permitido vivir, ¿verdad? Porque sin nada de esto no sería lo que hoy soy y no lo conocería la forma en la que lo conozco, ¿verdad? O sea, yo creo que ahora, si bien es cierto, me falta muchísimo y hay mucho que el Señor está haciendo, ¿verdad? En mi vida y sigue haciendo y ahí voy, ¿verdad? En una constante conversión todos los días, ¿verdad? Y me falta aún confiar más en el Señor, ¿verdad? Y estar más cerca de Él. Em, pero de verdad que le doy muchísimas gracias a Dios por todo lo que me ha permitido vivir y por realmente mostrarme, o sea, no dejar que me quede como con el diseño de, o sea, como con un diseño que me venden, ¿verdad? O sea, como que la religión me vende o que un ser humano me vende, ¿verdad? De cómo es él, sino que él se ha mostrado a mi vida de esta forma, ¿verdad? Claro. Entonces, pues sí, ahí vamos, seguimos en este camino, ¿verdad? Yo creo que se vienen muchos pasos más importantes en mi conversión, pero, pero estoy segura que él viene ahí, ¿verdad? Conmigo y Sí, me tiene de la mano y caminaré con él, ¿verdad? Por donde sea que tenga que caminar mientras sea con él. claro. Amén. Amén. Pues muchas gracias Angie por compartir tu experiencia, por también, yo creo, abrirnos los ojos, a mí al menos en lo personal, ¿no? Ujú, Esta semana estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, que según yo no es solamente a nivel de estas comunidades ecuménicas, sino, bueno, al menos aquí a nivel diocesano, no sé si es en ujú, todo el mundo, yo creo que sí. ujú. El Papa Sí, incluso este, pues sí, ha hablado sobre esto y pues sí, por eso también quería que escuchar de alguien que lo vive, conocer el testimonio y cómo esto es, creo que también es un llamado, ¿no? A todos los sí, así cristianos, a es, todos los así cristianos a es. buscar esa unidad y Ujú, descubrir las totalmente. riquezas, no solamente como obligación de, ay, tienen que estar juntos, sino la Ujú, riqueza que hay en la unidad con el exacto. otro. Sí, yo creo Muy que bien, pues no, el no sé, Angie, si abrirse. quieras decir algo último. Sí, Ujú. abrirnos, Sí, yo creo que lo que definitivamente. diría es eso, ¿verdad? O sea, como los reto, los reto cada persona que está escuchando esto a abrirse al Señor y al diseño que el Señor tiene de esta vida cristiana y, y a abrirse a vivirla con los demás, ¿verdad? Y a vivirla fuera de nuestra zona de confort. Creo que eso sería con lo que quiero dejarlos, la verdad. Excelente, pues creo que no tengo mucho más que agregar, solo que pues compartan este episodio, creo que a muchos nos puede servir y, y los invito, yo también los quiero retar. Si eres católico, te invito a que compartas este episodio con alguien que no es católico y viceversa. Si eres no católico o cristiano, evangélico, de otra denominación, que lo compartas con un amigo que sea católico. Y pues también que tengamos en nuestras oraciones a Angie y todo lo que el Señor tiene para ella en lo que venga de su vida. Y pues sería todo para este episodio. Los espero en la siguiente historia, próximo viernes. Y bueno, cualquier comentario, queja, duda, recomendación que me quieran hacer, con todo gusto será bien recibida. Nos vemos, que tengan bonito día o noche. Dios los bendiga. Adiós.